Os invito a que abréis las Biblias en 1 de Samuel 2, del versículo 1 en adelante. Es jueves y seguimos con la oración de nuestra hermana Ana. Bien. Quería empezar con unas preguntas retóricas, si ya habéis encontrado el texto. ¿Es Dios un Dios justo? ¿Es la justicia de Dios un mito que inventó la iglesia tradicional, un cuento para asustar a los simples y así manipularlos a través del miedo? Si habrá un juicio, ¿cuál será la base? ¿Cuáles serán los criterios de ese juicio? ¿Tendrá Dios la capacidad de ejecutar ese juicio? Y entonces, ¿juzgará Dios a cada ser humano en particular y asimismo a los ángeles caídos? ¿Qué sentencias habrá y quién se encargará de ejecutarlas? Esta noche hablaremos de justicia divina. Veremos si estos conceptos son atributos de Dios, me refiero a la justicia, o conceptos impropios de un Dios de amor. Y hablando de justicia, que Dios es justo, ¿se ha empezado a grabar, Mafer? Bueno, entonces no, ya salto esto. En la providencia, pues el Señor no me ha permitido hacer esta broma. Quería hacer una broma un poquito picante para los aficionados del Madrid. Amén. Bien, pues pasamos con la lectura del texto y posteriormente el hermano Salva va a orar para pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Daré lectura al texto. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios eterno nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Hermano Salva, por favor. Amado Dios, Padre nuestro, Señor, te alabamos en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor, por tu grandeza, por tu soberanía, Señor, porque nos permite, Padre amado, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has querido revelarnos en ella, Señor. Y también por lo que es un misterio para nosotros, pero sabemos que todo lo que te amamos, todas las cosas nos ayudan a ti, Padre amado. Gracias, Señor, bendice este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre amado. Te pedimos que tú nos hagas entender todo lo que nos quieres decir, Padre amado. Especialmente, Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por el predicador, con que lee, Señor, bendícele, para que podamos entender tu palabra y ponerla por obra, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado. Amén. Amén.
El título del mensaje de esta noche es una oración doctrinal número 13 y tiene de título El Dios que pesa las acciones. Nos centramos en el versículo 3, la última parte del versículo 3, donde dice a él toca el pesar las acciones. Como el tiempo es muy corto para lo que quiero exponer, pues voy a entrar directamente en el punto 1 sin introducir más el mensaje. Y el punto primero es la justicia de Dios. No volveremos a explicar lo de nuestra hermana Ana, ni nada del contexto en cual oró, sino simplemente en la oración de Ana, ella habla de la justicia de Dios, porque en la última parte del versículo 3 y luego varios versículos a continuación, ella habla de ese concepto de la justicia de Dios. Pero como le he dicho, nosotros nos centraremos solamente en la última parte del versículo 3, donde dice, y a él toca el pesar las acciones, que es, el título del mensaje, el Dios que pesa las acciones. La justicia de Dios. La afirmación de nuestros versículos es contundente y clara. A él toca pesar las acciones. No es un mito, sino un hecho. El Señor Jesucristo habló del juicio final en muchas ocasiones y citaré algunas. Iré rápido, no voy a dar las citas, no voy a dejar tiempo para que busquéis las citas. Si queréis luego pues os paso la lista de las citas para que lo podéis buscar en casa. Mateo 10:15 dice lo siguiente: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 13 de 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25, del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. He saltado algunas partes, pero he mantenido la idea del versículo. No lo he leído entero. Romanos 2, de 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La justicia de Dios no es un mito. No la inventó la iglesia tradicional, sino que es una realidad revelada en las páginas de la Sagrada Escritura. Aunque no he dejado tiempo para que busquéis las citas, creo que los versículos, como son muy conocidos, los habéis identificado todos. A nuestra generación y a la anterior, no solamente a la nuestra, nos ha tocado vivir una época bien rara. Y si Dios no trae un avivamiento en su iglesia, quién sabe cuántas generaciones más serán afectadas por esa, entre comillas, pandemia religiosa, bonachona y tolerante. Cierro las comillas. Enseguida explico a qué me refiero. Después de que durante siglos las iglesias tradicionales
se han hecho famosas por sus actos de justicia, lo mismo pongo entre comillas, actos de justicia, que eran más bien actos de crueldad. Ahora, muchas de las iglesias evangélicas enseñan que desear justicia es impropio de un cristiano. Nos pintan a un Dios bonachón que es perdonador con cualquiera y nos ama tal y como somos. Y por conclusión, no es necesario un cambio radical de conducta. Enseñan que nosotros, como cristianos, tenemos que tolerar, perdonar y aceptar todo comportamiento, porque al final todos somos pecadores y todos somos hijos de un mismo Dios. En parte, es verdad lo que dicen, pero no todo. Y de hecho, exactamente de esa manera es como se introduce una mentira para que no sea rechazada. Se envuelve con algo de verdad y así se ofrece. Y el inocente la toma como un pastel sabroso y de esa forma la mentira se le desliza, como dicen los proverbios, como la mantequilla. Así es como actuó Satanás en el huerto de Edén y así actúa hasta hoy y también de ahora en adelante. Pero ¿a qué parte me refiero que es verdadera y qué parte es mentira de lo que dije anteriormente? Bueno, es verdad que Dios es perdonador con cualquiera. Por supuesto, si se arrepiente de sus pecados. Porque es un Dios misericordioso. Es verdad que todos, sin excepción, somos pecadores. Y en un sentido, todos somos hijos de un mismo Dios. Porque a todos nos creó el mismo Dios. En ese sentido me refiero. Como somos criatura de Dios todos, a ninguno no nos ha creado ningún marciano, y ningún extraterrestre, y nadie más. Todos somos criatura de Dios. En ese sentido, todos somos hijos de un mismo Dios. Pero también hay muchas mentiras en las afirmaciones anteriores. No los vamos a analizar, porque no es el propósito de ese mensaje, pero sí las enumeraremos. Primera, Dios nos ama tal y como somos. Es una mentira. ¿Cuál es la verdadera? Dios nos ama a pesar de lo que somos. La siguiente mentira. Los cristianos tenemos que tolerar, perdonar y aceptar todo comportamiento. Es mentira. Los cristianos tenemos que entender que el ser humano es pecador, igual que nosotros, pero no debemos tolerarlo y aceptarlo, sino denunciar el pecado y predicar el Evangelio, dar la solución a ese comportamiento. La siguiente afirmación. Todos somos hijos de un mismo Dios. Es tanto verdad como mentira. La parte de la verdad ya la expliqué. ¿Por qué es mentirosa esa afirmación? En el sentido de que somos criatura de Dios y por ende Él es el Padre de todos nosotros, sí es verdad, pero no en el sentido a que se le refiere a que se le quiere dar con esa enseñanza llamada ecumenismo, en donde se considera que todos, católicos, musulmanes, judíos, hindúes, ateos, evangélicos, todos somos hijos de un mismo Dios. Hasta los ateos son hijos de Dios. En ese sentido, no es verdadera. En el sentido físico, por ser criatura de Dios, sí somos hijos de Dios. Pero en el sentido espiritual, no somos todos hijos de Dios. El Señor Jesucristo les dijo a los judíos que no creían en Él, que tenían de padre al mismo diablo, en Juan capítulo 8. En cambio, los que creen en el Señor Jesucristo y le adoran como Señor y Salvador, son adoptados por amor incondicional y soberano en la familia de Dios como hijos amados, y solo ellos tienen a Dios como Padre en un sentido absoluto. Bueno, quizá la palabra absoluto no entra del todo ahí, porque quizá absoluto solamente se puede referir al Hijo de Dios, que Él es Hijo en un sentido absoluto. Quitamos la palabra absoluto. En un sentido más pleno, mejor dicho. Esta verdad la vemos claramente expresada por el apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 3 al 5. Y lo quería poner en diapositiva. Espero que se vea bien. Sí. Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora atención, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Énfasis añadido. En el texto bíblico no lo encontráis con el énfasis. Por eso digo que solamente los hijos adoptados, los cristianos, son hijos espirituales de Dios. Solamente los cristianos tienen a Dios como Padre en el sentido espiritual. Y este Dios, que es el Padre de los escogidos, es también el que juzga con justicia al universo entero. A esta sociedad tan amorosa y tolerante, también entre comillas, la idea de un Dios justo que juzga con equidad a cada ser humano la encuentra repelente e indigna. Lo mismo dice J. I. Packer en su libro El conocimiento del Dios Santo. Pero le guste a la sociedad o no, nos guste a ti o a mí o no, no importa. Porque nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras creencias no determinan la verdad de Dios. La Escritura es clara al respecto y en el Salmo 75:7 dice lo siguiente: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y en Hebreos 12:23 dice que Él es Dios, el juez de todos. Ese mismo Dios del cual hemos aprendido en las exposiciones anteriores de ese texto, que es omnipotente, omnisciente, santo, roca de salvación, soberano sobre todas las cosas, autoexistente, autosuficiente e independiente, es también juez justo. Cuando Dios juzga, juzga en acorde con quien Él es. En la oración de Ana hemos visto que Dios es soberano. Entonces, su juicio es soberano. Nadie se puede escapar del juicio de Dios. Hemos visto que Él es omnipresente. Y esto implica que Dios es testigo ocular, testigo presencial de cada delito y pecado, y por ende su testimonio en el juicio final es suficiente, porque Él es testigo presencial, por ser omnipresente. También hemos visto que Dios es omnisciente, así que, ninguna injusticia puede ser ocultada a Dios, porque Él lo sabe todo. Nada se le puede ocultar. Hemos visto que Jehová es santo, y eso implica que Él juzgará con justicia, con equidad y verdad. Hemos visto que Dios es autosuficiente, cosa que nos da a entender que Jehová tiene en su poder todo lo que es necesario para llevar a cabo este juicio. No necesita que alguien le apoye, no necesita que alguien le ayude. Él solo lleva a cabo ese juicio. Hemos visto que Jehová es independiente. Y esto nos dice que Dios no será influenciado por nada ni por nadie en su juicio, sino que juzgará en acorde consigo mismo. Hemos visto también que Jehová es la roca de salvación, y esto nos enseña que es Dios quien nos libra del juicio de Dios. Los atributos de Dios se abrazan, se entremezclan, se complementan y se relacionan en una armonía y felicidad completa y perfecta. Una verdad preciosa que hemos aprendido tanto en el discipulado como en esta serie de mensajes es que Dios no está en contradicción consigo mismo. Supongo que casi todo habéis oído la frase desde púlpitos en cual dicen que en la cruz la justicia de Dios y la misericordia de Dios, que estaban en lucha una con otra, se encontraron y se besaron.
suena muy bonito, muy poético, muy romántico, pero es falso. Los atributos de Dios siempre han estado en perfecta armonía uno con el otro. Dios nunca ha estado en un conflicto consigo mismo. Dios nunca ha vivido esa especie de sentimientos encontrados. A ver, ¿qué hago ahora? Porque mi corazón, mi amor me manda perdonarlos y entenderlos, pero es que mi justicia me pide actuar y juzgar. No, jamás le ha pasado eso a Dios. Esas situaciones son habituales para el ser humano, pero no para Dios. Él es el único que es justo en absoluto y por eso el único que puede juzgar con equidad absoluta. En nuestro texto leemos que a Él toca pesar las acciones. Es Dios quien pesa las acciones, pero no solamente las acciones, sino también las palabras, los pensamientos, los sentimientos y hasta las motivaciones de los corazones. Dios es justo y por eso juzga con justicia. El patriarca Abraham lo creía firmemente de tal manera que se atrevió a recordárselo a Dios. En Génesis 18:25, cuando le dijo, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Texto que hemos visto recientemente en la escuela dominical con el pastor. La doctrina de la justicia de Dios se encuentra en toda la Biblia, desde las primeras páginas hasta las últimas. Enumeraré unos cuantos juicios que nos son muy familiares. La expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén, el diluvio, Faraón y los egipcios, los judíos que adoraron al becerro de oro, Nadab y Abiú por traer fuego extraño delante de Jehová, los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán, David al pecar con Betsabé, Salomón por inclinar su corazón tras dioses ajenos, Acab y Jezabel, los reinos de Israel y Judá, cada uno en su cautiverio, por abandonar los caminos de Jehová y servir a los Baales, por hacer usura y por no guardar los días y los años de reposo establecido. Los asirios, quienes fueron el instrumento de castigo para Israel, fueron a su vez castigados por su orgullo. Nabucodonosor fue castigado por su soberbia. Los judíos por rechazar a Cristo. Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo. Los corintios por tomar indignamente la cena del Señor y por ser irreverente delante del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y el juicio más grande y relevante de la historia, el juicio del Hijo de Dios por asumir los pecados de su pueblo sobre él. Incluso la misma historia de la humanidad culminará con la segunda venida del Señor y el juicio final. La palabra de Dios es muy clara y grandemente abundante y contundente en relatar los juicios de Dios. Además de eso, los historiadores, incluso historiadores no cristianos, confirman varios de estos juicios. Otros son confirmados por los arqueólogos, que encuentran evidencias, pruebas de esos juicios. Y otros juicios son confirmados por varias culturas. Todo ser humano, otra evidencia del juicio de Dios, todo ser humano tiene en su interior la imagen de Dios, distorsionada por el pecado en mayor o menor grado, pero todo el ser humano posee esa imagen de Dios en su interior, en su espíritu. Una de las evidencias de que eso es así se ve en situaciones cuando alguien es testigo de alguna injusticia o simplemente recibe la noticia de que algo muy injusto pasó. Y entonces ocurre que ese alguien clama por justicia. Escuchamos que algo muy cruel ha pasado y en nuestro interior de repente despierta ese deseo de justicia.
J.I. Packer afirma lo siguiente: la retribución es la ineludible ley moral de la creación. Dios se asegurará de que todo hombre reciba tarde o temprano lo que se merece, sino aquí, en el más allá. Este es uno de los hechos básicos de la vida. Además, habiendo sido hechos a la imagen de Dios, todos sabemos en el fondo que es justo que así sea. Así es como tiene que ser. Fin de la cita. Lo triste es que a lo largo de la historia, por la propagación del pecado, ese clamor se oye cada vez más tenue. Nos topamos a cada paso con actos de injusticia y con el paso del tiempo, estos actos son cada vez más descarados, pero el clamor para justicia es cada vez más flojo. Pero esa triste situación no disminuye ni elimina la verdad de que Dios es el juez supremo y que Él juzgará las naciones y cada individuo en parte. Dios es el juez y a Él toca el pesar las acciones. Hermanos, creo que lo más acertado como aplicación a este punto es recordar el temor a Jehová. El temor y la reverencia, como leemos en Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con temor, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Recordemos con quién tratamos, que no es nuestro compi de colegio, de instituto o de trabajo, sino el juez supremo. Quizá alguno aquí presente espere que yo comente respecto a los eventos recientes si la DANA de la provincia de Valencia y alrededores son un juicio de Dios, o opinar yo sobre otros eventos dramáticos. Hermanos, no puedo hacer tal valoración, porque no he estado en el consejo de Dios. Y por eso no puedo opinar. Lo único que puedo decir es que quizá para algunos ha sido el juicio de Dios. Quizá para otros ha sido una disciplina. Para otros pudo ser una prueba. Para otros quizá pudo ser un llamado al arrepentimiento. Pero para quién fue qué, no tengo ni la menor idea. Esto solamente lo sabe Dios. Sobre las cosas anteriores pude opinar. Los juicios anteriores, me refiero a la enumeración de los juicios que encontramos en la Biblia, desde el juicio de Adán y Eva hasta hablar del juicio final. Eso sí lo puedo afirmar con contundencia, porque están en la Biblia revelados. Y está claro lo que es un juicio y lo que es una prueba o lo que es una disciplina. Pero sobre la Dana de Valencia no puedo opinar. Puedo decir otra cosa con respecto a eso. Que oremos a Dios para que tenga misericordia de las personas que han sido afectadas por este evento climatológico. Que oremos por ellos. Y que tú personalmente pienses en qué podrías ayudar o colaborar con los afectados. Nuestra iglesia local ha invitado y animado a que hagamos una ofrenda especial a un hermano que ha perdido mucho en esta situación. ¿Qué harás tú al respecto? ¿Vas a ser indiferente? ¿Dejarás que pase esta necesidad de un hermano? ¿Ofrendarás algo ahí, caldería, lo que te sobra, perdón? ¿O más bien vas a estar dispuesto a renunciar a alguna comodidad incluso, para así manifestar el amor fraternal? Recordemos lo escrito en Gálatas 6:9, donde el apóstol Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Otra aplicación que podemos sacar de este punto es que si Dios juzga con santidad y equidad y verdad y misericordia, ¿cómo debería ser tu juicio cuando juzgas? Sea que juzgues a un hermano, sea que juzgues una situación, una persona, sea que da lo mismo lo que juzgas. ¿Cómo juzgas tú? Si sabes que Dios juzga con estos parámetros, con justicia, con equidad, con verdad y misericordia. Dios es el juez supremo y Él juzgará a cada uno con justicia y verdad. Él es santo, justo y verdadero y con base en estos atributos divinos juzgará. No necesita una ley externa a Él para definir lo que es bueno y lo que es malo. Porque Él es la verdad y Él define cómo están las cosas, si son buenas o malas. A.W. Tozer dice lo siguiente al respecto. Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral, y cuando Él sentencia a los hombres malvados o recompensa a los justos, todo lo que hace es estar de acuerdo con cómo Él es desde dentro, sin que nada ajeno influya sobre Él. Pero, ¿qué encontrará Dios cuando juzgará al ser humano? Con esto entramos en el punto 2, que es algo más corto que el primero. No sé qué ocurre, Vale, bien. La injusticia del ser humano. ¿Qué encontrará Dios cuando juzgará al ser humano? Dios es el juez y Él juzgará al hombre, pero ¿cómo está el hombre delante de Dios? Para ninguno de nosotros aquí creo que es algún misterio que el hombre es pecador. Pero sorprendentemente, y este fin de semana hablaba con varios hermanos y coincidían, de hecho ellos estaban más convencidos que nosotros de esto. Sorprendentemente la realidad es que muchos de los que se congregan en iglesias evangélicas se creen buenas personas y no se ven a sí mismos como pecadores. De hecho, una hermana a la cual aprecio muchísimo y la amo con todo mi corazón, no digo quién es para que no se entere, pensaba que ella no era pecadora. Ella se creía una buena persona. Esas personas que se congregan en las iglesias evangélicas y se consideran buenas personas, algunos de ellos piensan, bueno, pues si yo he nacido en cuna evangélica, como es esa expresión, no sé en qué países de Latinoamérica, pero hay esa expresión de cuna evangélica o cuna cristiana. Es decir, sus padres son creyentes y quizá los abuelos también y los bisabuelos han estado rodeados de cosas de la iglesia, conversaciones bíblicas, por un lado, y por otro lado, las borracheras, los escándalos, las infidelidades, las mentiras y todos los pecados estos escandalosos no han existido, no han estado en su ambiente. Ellos son respetuosos con sus padres, no roban, no mienten, son honestos, no hablan con palabrotas, ni han blasfemado, cumplen con sus responsabilidades en sus escuelas o en sus trabajos, son respetuosos y ayudan a los vecinos, no faltan en los cultos, incluso ofrendan, son muy buenas personas, igual que el joven rico. Igual que el joven rico, que se fue triste de delante de Cristo y no entró en el reino de Dios. Contrario a cómo se consideran muchos de los que frecuentan los cultos evangélicos, y juntamente con ellos el resto de toda la humanidad, las Sagradas Escrituras tienen muy malas noticias para estas personas, porque no son buenas personas. Los primeros capítulos de la epístola a los romanos derrumba cualquier confianza en uno mismo. El apóstol Pablo derrumba la confianza de los judíos por ser hijos de Abraham, la nación santa de Israel, del Israel de Dios, y les demuestra su pecaminosidad y que la justicia de Dios no se transmite de forma hereditaria de padre a hijo y así a continuación.
a pesar de que los judíos habían tenido la palabra de Dios, los profetas, las promesas y hasta el mismo Hijo de Dios vino en medio de esa nación, ellos eran pecadores. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, dice Pablo en Romanos 2:12. Incluso por ser beneficiarios de todas esas bendiciones, la responsabilidad y culpabilidad de los judíos era mayor por su incredulidad. Y nuestro pastor nos dijo ese domingo pasado, cuanto mayor es la revelación, tanto mayor es la responsabilidad y culpabilidad. Serán juzgados en función de cuánto luz han tenido. Si han tenido una mayor revelación y mayor luz, el castigo será mayor. Si han tenido menor luz y menor revelación, el castigo será menor. Eso derrumba la esperanza de los que descansan en su árbol genealógico evangélico y les demuestra que, igual que los judíos, la responsabilidad y culpabilidad de estos es mayor, porque han tenido la Biblia en sus casas, en sus mesas, y la han escuchado domingo tras domingo en las iglesias. Ulteriormente, después de derrumbar la esperanza a los judíos, Pablo demuestra también la culpabilidad de los gentiles, quienes no podrían excusarse en la ignorancia, porque, aunque es cierto que no tuvieron el Antiguo Testamento, ni los profetas, ni las promesas, ni el Mesías estuvo en medio de ellos, han tenido la revelación en la naturaleza y por medio de sus conciencias. También en Romanos 2:12, Pablo dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. La revelación fue menor y por ende la culpabilidad es menor. Pero el asunto es que son culpables. Tanto judíos como gentiles son culpables delante de Dios. Esto nos aclara una vez más que también los que no han nacido en cuna cristiana y no se han beneficiado de todas las bendiciones que esto conlleva, son culpables delante de Dios. Su conciencia testifica acusándoles y asimismo la revelación por medio de la naturaleza. Así que los inocentes de África son culpables. Supongo que la mayoría de vosotros, o por lo menos algunos de vosotros, conocéis esa historia, que en una conferencia alguien preguntó, ¿qué pasará con los inocentes de las tribus de África donde el Evangelio no ha llegado? Y la pregunta le tocó al hermano R.C. Sproul, que está ahora en la presencia del Señor. Y Sproul, con su agudeza característica, contestó, no te preocupes. Todos los inocentes de África y de cualquier otro lugar del mundo, de cualquier otra tribu, todos los inocentes son salvos. Dios no va a juzgar y no va a condenar a ningún inocente. Ahora, el problema es, si hay algún inocente en las tribus de África o de Latinoamérica o de donde sea. Porque la Biblia dice que todos son culpables, que todos son pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ni en los tribunales humanos se puede alegar ignorancia. Tú cometes alguna falta, algún delito o lo que sea, y cuando te llaman al tribunal y te dicen, tú has cometido tal cosa, tú dices, no, pero yo no sabía que eso está prohibido. Al juez no le importa eso. Dice, no, tú has incumplido la ley, eres culpable. Y punto, no hay más. La condena es de tal a tal. Ya está. Has incumplido la ley y eres culpable. En la carta a los romanos, Pablo nos habla muy claramente de la universalidad del pecado. No solo en los versículos que hemos citado anteriormente, sino en muchos otros. Citaremos algunos más. Romanos 3, versículo 9, versículo 10 y versículo 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a los judíos. En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo nos habla de que cada ser humano es pecador y por ende culpable delante de Dios, no solamente por pecar conscientemente, sino principalmente por heredar la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán, en quien somos culpables y condenados. Con respecto a la condenación que recibimos como herencia de nuestro padre Adán, leemos Romanos 5, 18a. Os invito por favor que busquéis Romanos 5, 18a, es decir, la primera parte de ese versículo. Intencionalmente no quiero leer la segunda parte porque la leeremos un poquito más adelante. Bueno, mejor dicho, leeremos el versículo entero de nuevo más adelante. Romanos 5, 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. El ser humano no llega a ser pecador y culpable y es condenado cuando peca. Repito la frase. El ser humano no llega a ser pecador y se hace culpable y es condenado cuando peca, sino que peca y se hace culpable y está condenado porque es pecador. No estoy seguro que habéis captado la diferencia. Lo repito una vez más. El ser humano no llega a pecar, el ser humano no llega a ser pecador y culpable y es condenado cuando peca, en concreto, cuando comete un delito, sino que ese hombre peca y se hace culpable y está condenado porque ya es pecador desde que nació. En Romanos 5:12 encontramos esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán es la cabeza de la raza humana, el representante federal de la raza humana, y en Adán todos hemos pecado, y todos somos condenados a él. En él. La conclusión que el apóstol trae a esta enseñanza es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que no hay justo ni aun uno. Esta situación no solamente es triste en gran manera y desoladora, sino que también es desesperante. Porque si no hay ningún ser humano que sea justo, y Dios juzgará con justicia, equidad y santidad, todos los seres humanos, sin excepción, serán condenados, porque ellos son injustos. ¿Y sabes qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué haremos entonces? Si todos y cada uno somos pecadores, culpables y condenados, si no somos justos delante de Dios y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticias, ¿qué haremos? ¿Cómo escaparemos de la ira de Dios? Dios dijo en Éxodo 34, 6 y 7 lo siguiente. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Jehová, el rostro de Jehová, Dios le mostró su carácter, sus atributos. Y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad a los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De nuevo el énfasis es añadido. En el texto sagrado no vais a encontrar esa parte resaltada con letras más gruesas. Por eso quería leer solamente esa parte que es resaltada. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo que perdona la iniquidad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado? O al culpable, según Números 14, 18. ¿Es eso un acertijo sin respuesta? ¿O una contradicción sin sentido? Bueno, pues en el tercer punto de nuestro mensaje contestaremos a esta pregunta, que es la pregunta, creo yo, más importante, crucial, vital, indispensable de todo y cada ser humano. Porque cualquiera que no tiene una respuesta a esa pregunta es el ser más desdichado y desgraciado de este mundo. Y desgraciado no lo digo en el sentido de ofensa, sino de desgraciado, sin gracia, que no tiene la gracia de Dios. El tercer punto de este mensaje, y el último, es la justificación del injusto. Dios es justo y juzgará con justicia, equidad, santidad y verdad. Pero todo ser humano es pecador y destituido de la gloria de Dios. Esa ecuación se ve muy desalentadora. No hay mucha esperanza ahí. ¿Quién entonces será salvo? Los mismos discípulos del Señor Jesucristo preguntaron esto: ¿quién entonces será salvo? Si las cosas son así, ¿quién será salvo? Parece que la respuesta a esa ecuación sería que nadie será salvo, porque todos pecaron y Dios es justo, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado o al culpable. Pero el mismo versículo nos dice que Dios es grande en misericordia y que perdona la iniquidad. ¿Cómo perdona Dios la iniquidad si de ningún modo tendrá por inocente al malvado? La gran mayoría de las personas en este mundo tienen la esperanza en ellos mismos, en que las buenas obras que hicieron pesarán más que sus pecados en la balanza del juicio de Dios. Y esta es la religión de la gran mayoría de la gente, sea que son budistas, musulmanes, católicos, ortodoxos, hasta los ateos creen de esa manera, aunque no lo quieren reconocer abiertamente. Si los ateos son muy creyentes. Sí, no es una broma. Los ateos no existen. Afirman que son ateos, que no creen en Dios porque les interesa. Pero todo ser humano tiene en su interior el conocimiento de que hay un Dios. Su conciencia le testifica de que hay un Dios. Pero no nos interesa tanto los ateos o los demás. Tristemente, lo que a nosotros nos interesa mayormente es que muchos evangélicos piensan igual. Porque dentro de lo que se conoce como pueblo evangélico, hay muchos que no son auténticos cristianos. Es por eso que no se consideran malas personas. Y es por eso que descansan en sus obras. Recuerdo que escuché de alguien que llevaba, 40, 50 años en la fe. Estaba en sus últimos años de vida y él afirmaba que él creía que iba a tener la salvación porque participó en gran manera en la edificación del local de culto. Él puso gran parte del dinero que era necesario. Y era una de las personas más influyentes en la iglesia. Claro, se ha puesto casi todo el dinero del edificio
Su palabra tiene que tener peso. Vamos a leer un solo versículo que nos habla de esto. Romanos 3:20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo tenéis en pantalla si lo queréis ver más rápido. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que por las buenas obras no hay esperanza. No me demoraré mucho tiempo en la aplicación de ese subpunto. Ese era el primer subpunto del punto 3. Porque es más que evidente la aplicación. Amigo, seas quien seas, si confías en tus obras para salir justificado, estás muy equivocado. El versículo que hemos leído es más que evidente y nos demuestra que nadie será justificado delante de Dios por las obras de la ley, o por buenas obras, como los quieres llamar. El segundo subpunto de ese punto 3. Otros piensan que serán salvos del juicio divino y de la ira de Dios por medio de su religión. Las iglesias tradicionales y todas las demás sectas, sí, meto las iglesias tradicionales en el mismo saco con las sectas, enseñan principalmente que si no perteneces a su religión, secta o organización, no podrás ser salvo. Digo que principalmente enseñan el exclusivismo porque últimamente el movimiento ecuménico avanza cada vez más. ¿Qué es ese movimiento ecuménico? Pues ese movimiento que dice que todos somos hermanos e hijos de un mismo Dios. Pero en su esencia, cada una de esas sectas enseñan el exclusivismo. Si tú no eres católico, uy, se me escapó. Si tú no eres perteneciente de mi iglesia, no puedes ser salvo. Si tú no eres... no, ya no digo más. Si tú no eres de mi religión, que es la mejor, y es la última revelación del apóstol de los últimos días, si tú no perteneces a mi grupo, no serás salvo. Y de nuevo, tristemente, el pueblo evangélico no puede ser ausente de este pensamiento. Muchos confían que serán justificados en el juicio de Dios porque pertenecen o a la iglesia bautista, o a la iglesia pentecostal, o a la presbiteriana, o bueno, si eres perteneciente en la iglesia bautista y además es reformada, ¡buah, tío! Ya ni te cuento. Pasas directamente en el paraíso. Ya ni pasas por la puerta donde está San Pedro ahí con las llaves, que a ver si te abre o no te abre. Tú si eres bautista reformado, tienes entrada VIP en el cielo. Disculpen el sarcasmo. Pero es así como piensan muchos de los evangélicos. Yo soy bautista. Yo me he bautizado y desde que me he bautizado, creo que solamente cuando he estado en cama por estar enfermo, he faltado a los cultos. Pocos meses ha faltado que yo ofrende. Yo soy salvo. Yo soy bautista. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Hablando de cómo fue Abraham contado como justo delante de Dios, Pablo hace la siguiente pregunta. Lo pongo en la pantalla. Pablo pregunta, ¿cómo pues le fue contado? Refiriéndose a la justicia. ¿Cómo fue Abraham contado como justo delante de Dios? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Llegó un momento en la vida de Abraham en cual Dios lo declaró a Abraham justo. Y pregunta a Pablo, ¿cuándo fue ese momento? ¿Cuando ya estaba circuncidado o antes de eso? No, fue antes de que sea circuncidado. Y la circuncisión le fue dada como señal de que Dios lo declaró justo. Primero Dios le declaró justo a Abraham
y luego le dio la señal de la circuncisión como prueba de que Dios lo declaró justo. Así que vemos en ese versículo que Abraham no fue justificado delante de Dios por medio de su religión, por medio de su circuncisión, sino que la circuncisión era la señal del pacto de Dios, el sello de la justicia de Dios, que ya estaba justificado. Como aplicación a este segundo subpunto, es igual de corto y de claro que el anterior. Si tú descansas en la esperanza de que serás justificado en el juicio de Dios y así te salvarás de la santa, justa y perfecta ira de Dios, te digo que estás equivocado y perdido. Si tú confías que por ser bautista, por ser pentecostal, por ser presbiteriano o cualquier otra religión, que si por eso tú crees que serás salvo, estás equivocado. Si tú crees que por levantar la mano en un culto o por venir, le llaman al altar, y no sé de dónde le ha salido ese afán del altar y de las palabras judaicas. Yo por lo que recuerdo, aquí no hemos traído ningún sacrificio, ni bueyes, ni corderos, ni palomas, aunque cordero yo he pedido muchas veces, pero no han traído nunca para sacrificar aquí. ¿Por qué le llaman altar? Son 2 escalones. No es un altar. El altar estaba en el templo, en Jerusalén, y ahí se traían los sacrificios. Nosotros ya no tenemos altares. Ya el altar definitivo ha sido la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio perfecto y perpetuo para siempre. No hay más altares. Amigos, si tú descansas en alguna de esas cosas para el día del juicio de Dios, estás perdido, porque nadie será justificado delante de Dios por medio de su religión, sea cual sea, y aunque es de primera, segunda, tercera o 10ª generación de bautistas o de pentecostales o de presbiterianos o del que sea. El último subpunto de ese punto, que también es el último del mensaje, ¿cómo entonces será uno justificado delante de Dios? Porque volvemos al mismo punto donde hemos partido. ¿Cómo perdona Dios la iniquidad? Si de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora ya viene la respuesta. La clave. Desde antes de la fundación del mundo, en el seno de la Santa Trinidad, hubo un consejo, si lo podemos llamar así, pero no sé qué palabras podría emplear. Hubo un consejo, y en ese consejo Dios hizo un pacto eterno, como es llamado en Hebreos 13:20. Y en ese pacto se acordó que Dios el Padre le va a entregar a su Hijo un pueblo, y que el Hijo había de entregarse como sacrificio por la redención de ese pueblo, para que así ese pueblo pecador, indigno, culpable y condenado, sea justificado, santificado y glorificado. Y que esa obra de redención había de ser aplicada, había de ser efectuada por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de aquellos que forman parte de ese pueblo que el Padre le entregó al Hijo. Y el Espíritu Santo opera en ese pueblo. Algunos no entienden esas realidades y creen que Dios diseñó el plan de salvación después de la caída en pecado de Adán. Incluso algunos afirman que Dios no sabía que Adán iba a caer en pecado. Pero la Biblia es clara con respecto a que Dios lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, tanto de forma implícita como de forma explícita. Y de forma implícita, la Santa Palabra nos enseña que Dios es omnisciente. Él sabe todo, presente, pasado y futuro. Y solamente con ese argumento desaprobaremos la teoría de que Dios tuvo que intervenir después de la caída. De forma explícita, tenemos varios textos que nos hablan de esto.
vamos a mirar solamente dos. Primero es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 18 al 20. A ver, perdón, creo que me he saltado una cita o no. No me he saltado, ya, estamos bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. También, ¿me pueden traer más agua, por favor? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Gracias, hermano. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es el énfasis añadido, y repito de nuevo, no está en el texto original esto. Es la parte que quiero enfocar más. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Otro versículo que nos habla de la eternidad del plano de redención de Dios, lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Me hubiera gustado ir también al libro de Efesios, donde Pablo dice que fuimos escogidos y predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo, o a 1 Corintios 2:7, pero ese reloj es mi enemigo y no me lo permite. En ese pacto eterno que Dios hizo consigo mismo, el Hijo habría de despojarse de su gloria eterna, humillarse hasta lo sumo y tomar cuerpo de carne y hacerse hombre y vivir como hombre en perfecta obediencia y santidad, para que después voluntariamente tomaría sobre él los pecados y la culpa de ese pueblo que el Padre le había dado, y se ofrecería en sacrificio perfecto y perpetuo para ellos, muriendo por ellos en la cruz del Calvario, y se presentó en ofrenda de grato olor delante del Padre amado, absorbiendo en él toda la santa, justa y perfecta ira de Dios que habían de recibir sus escogidos, su pueblo. El Padre recibió el sacrificio del Cordero que fue inmolado, el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y consideró que ese sacrificio es perfecto, es suficiente y perpetuo para quitar el pecado y la culpa y la condenación del pueblo de Dios. Y como señal de la confirmación de que el Padre fue satisfecho con el sacrificio de Cristo, le resucitó de los muertos, como leemos en Romanos 4:25. Pero no solamente eso, sino que Cristo, en su gran misericordia y bondad, no solamente quitó nuestra culpa y condenación, sino que nos imputó, nos traspasó, nos otorgó su justicia perfecta por gracia, por medio de la fe en Él. Alabado y glorificado y magnificado sea su nombre por los siglos de los siglos. Antes hemos citado la primera parte del versículo 18 de Romanos 5. Ahora quiero que lo veamos entero. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Como en Adán hemos pecado y somos culpables y condenados, de la misma manera en Cristo somos justificados. Adán es nuestro representante federal para condenación, mas Cristo es representante federal para justificación.
Adán representa a su pueblo, a la raza humana, y Cristo representa a su pueblo, a sus escogidos, los que han sido regenerados por gracia, por medio de la fe, tal como leemos en Romanos 3, 21 y 22, que dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese reloj me impide desarrollar más este punto, pero primero Dios, en el estudio siguiente, lo desarrollaré más. Porque hay grandes tesoros de gracia en estos versículos y en esta verdad de la justificación de Dios. Solamente diré en forma de resumen algunas cosas que resaltan aquí y luego concluiré el mensaje. La justificación es por gracia, por imputación de la justicia de Cristo. Dios sigue siendo justo al justificar al impío, porque condenó y castigó la culpabilidad de éste en Cristo. Esta es la única manera de justificar que existe, tanto para los del Antiguo Testamento como para los del Nuevo Testamento. Pero estos aspectos detallados, y asimismo el aspecto de cómo afecta esa justificación a los que han sido justificados, para que vivan en justicia, lo veremos en el mensaje siguiente. Ese era el cuarto punto que quería añadir al mensaje, pero fui consciente que de ninguna manera lo podía desarrollar. Como aplicación y la conclusión, hermanos, esta es la justicia que es aprobada y suficiente y perfecta delante de Dios. La justicia por gracia, por la fe en Jesucristo. No hay otra justicia que sea aprobada y suficiente y perfecta delante de Jehová. En esta justicia descansad, porque no hay otra. Hermanos, hemos visto que todo ser humano, indiferentemente cuál sea su nacionalidad, su herencia espiritual familiar, la época en cual vivió, su nivel de conocimiento, su estatus social, su edad, todos son pecadores culpables y condenados en Adán. También hemos visto que Dios es misericordioso y piadoso y perdona la iniquidad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y que esto nos llevaba a un callejón sin salida, porque vimos que nadie se puede justificar ni por buenas obras, ni por su religión, ni por herencia familiar. Pero alabado sea su nombre, porque proveyó desde la eternidad una justificación por fe en su amado, una justificación por gracia, sin obras. Démosle gracias y alabémosle, porque es digno de toda gloria y honra y honor. Amén. Y disculpadme, por favor, por el exceso de tiempo.